Vale, seguimos adelante. Ahora ya sabes decirme que entre una nota y otra nota hay un intervalo de tercera o de cuarta o de quinta. El problema es que vamos muy lentos porque tenemos que ir contando. A ver, nota número 1, nota número 2, nota número 3, nota número 4. Y eso a mí no me sirve. Hace falta un poquito de agilidad, porque luego cuando quieras aprender sobre acordes o sobre teoría musical más compleja, no puedes invertir tiempo en contar, tienes que sabértelo rápidamente. Así que en esta parte vamos a aprender a cómo identificar los intervalos de una manera ágil cuando los vemos en la partitura sin necesidad de estar contando nota por nota. Así que te voy a enseñar el truquito. Bueno, lo que ves aquí simplemente es un intervalo de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, etcétera, ¿vale? Y estos empiezan desde la nota do, una nota que tiene una rayita, y estos desde la nota re, una nota que no tiene una rayita. Ya verás por qué esto es importante ahora. Vamos a empezar por el intervalo de tercera. Fíjate que en el intervalo de tercera las dos notas están sobre una raya o las dos notas están sobre un espacio. Esto es una característica visual muy concreta y además es como que casi no tienen separación entre ellas, están muy pegadas. Esto es una característica visual muy concreta que te tiene que hacer identificar esto como una tercera automáticamente sin necesidad de contar notas. Cuando veas que las dos están sobre una línea o las dos están sobre un espacio y no hay separación entre ellas, eso es una tercera. Mira, si yo me vengo aquí, por ejemplo, y pongo la nota la y quiero hacer una tercera, pues como está en un espacio, pongo justo el espacio siguiente. Y eso ya es una tercera. Si quiero hacer lo mismo, pero desde una línea, pues pongo mi, por ejemplo. Como está en una línea, la siguiente la pongo en una línea también, sin un espacio entre ellas, y ahí tengo una tercera. ¿Ves? Muy fácil de identificar las terceras. Vamos ahora a ver las quintas. Como ves, las quintas también ambas notas están sobre una línea o ambas notas están sobre un espacio. Esta característica se comparte con las terceras, pero la diferencia es que aquí hay una línea en medio que separa esas dos notas o un espacio en medio que separa esas dos notas. De igual manera, esta es una característica visual específica de las quintas y ya las puedes identificar sin necesidad de contar ninguna nota. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una quinta desde sol, pues nada, ya sé que la siguiente tiene que estar en una raya, pero tiene que haber un espacio de una raya en medio. Entonces la coloco aquí arriba. Eso es una quinta. Si lo quiero hacer desde un espacio, pues igual. Fa, por ejemplo, quiero hacer una quinta desde fa, pues me salto el espacio siguiente y pongo el espacio que viene a continuación. Y eso es una quinta. Todo de manera visual, sin necesidad de contar nada. Vale, ahora vamos a ver la séptima. Y como ves, tiene las mismas características que la quinta y la tercera. Ambas notas están escritas sobre una línea o ambas notas están escritas sobre un espacio. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso tienen dos líneas de diferencia o dos espacios de diferencia. Así que cuando veas dos notas que ambas están en líneas o ambas están en espacios y tienen dos en medio, ya sabes que es una séptima. Y si la queremos escribir desde otra nota, pues muy fácil. Imagínate que quiero hacer una nota desde sol, está en una línea, pues ya sé que tengo que hacer una y dos de diferencia y a la siguiente línea pongo aquí la nota y ya tengo la séptima. Si quiero hacerlo desde un espacio como la, por ejemplo, pues me salto el siguiente y en el siguiente espacio ahí ya tengo la quinta. Perfecto. La tercera, la quinta y la séptima son las más fáciles de identificar porque comparten esa característica de que las dos están sobre líneas o las dos están sobre espacios. Si te fijas, las demás no comparten esa característica. Esta, por ejemplo, está en una línea y está en un espacio. Está en una línea y está en un espacio. Son diferentes. Vamos a ver ahora esta, la segunda, que también es bastante fácil de identificar. Las segundas se identifican porque básicamente se parecen como a un racimo de uvas o dos cerezas. Y es que como las notas están justo al lado de la otra, son notas contiguas, de do a re, pues no caben si las pusiésemos así. Por tanto, tienen que estar un poquito separaditas y hacen esta forma única que no te vas a encontrar en ningún otro lado. Así que cuando veas un par de cerezas, ya sabes que es una segunda. Ahora vamos a ver las octavas. Bueno, las octavas tienen una separación bastante grande, una está en una línea y otra está en un espacio, pero la característica que tienen principal es que la nota de abajo se llama exactamente igual que la nota de arriba. Esto es un do y esto también es un do.
esto de abajo es un re y esto también es un re. Entonces simplemente si tú sabes leer notas en una partitura, pues dices do, do, una octava, re, re, una octava. Tienen el mismo nombre, por eso es muy fácil. Si quiero hacer una octava desde mi, pues hago mi y mi. Si quiero hacer una octava desde sol, pues sol y sol. En este caso la octava es el único intervalo que yo no pienso de manera visual, sino por el nombre de las notas. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa y así todo el rato. Vale, y por último vamos a ver estos dos que los he dejado al final porque son los más complicados de identificar. Vale, aquí tenemos la cuarta y aquí tenemos la sexta. Bueno, pues fíjate que tanto la cuarta como la sexta tienen la característica de que si la primera nota está en una línea, la siguiente nota está en un espacio. En la sexta también, si la primera nota está en una línea, la siguiente nota está en un espacio. ¿Ves cómo esto ya es diferente que la tercera, la quinta, la séptima? Y aquí debajo, cuando la nota de abajo está en un espacio, la siguiente está en una línea. Y aquí cuando la nota de abajo está en un espacio, la siguiente está en una línea también en la sexta. Vale, esto es una característica que hace que sean un poquito más complicadas de identificar, porque no son tan visualmente agradables de ver que las terceras, las quintas y las séptimas, que visualmente son muy armoniosas porque están en la misma línea o en el mismo espacio. Aquí hay como una especie de distorsión visual. Entonces, ¿cómo identifico y diferencio entre la cuarta y la sexta? Bueno, pues cuando veo que las notas están una en una línea y otra en un espacio, ya sé que es una cuarta o una sexta. ¿Y cómo las diferencio? Bueno, pues porque la cuarta es más pequeñita y la sexta es más grande. Cuando veo esto que me llama la atención, porque una está en una línea y otra en espacio, y veo que es pequeñito, pues ya sé automáticamente que es una cuarta. Y cuando veo esto, línea y espacio, pero más grande, ya sé que es una sexta. Bueno, pues esta es la manera que yo utilizo para identificar visualmente los intervalos de una manera rápida en una partitura sin tener que estar contando las notas. Esto al principio requiere un poquito de práctica, pero ya verás que con poco tiempo te acabas acostumbrando visualmente y al final identificas los intervalos de una manera muy rápida. Muy bien, pues vamos a hacer un poquito de ejercicio con esto. Aquí tenemos los mismos ejemplos que hemos visto antes, pero esta vez los vamos a nombrar sin contar notas. Vamos a empezar por los intervalos armónicos porque son más fáciles. Vamos a empezar por este, por ejemplo. Fíjate, tenemos dos notas, ambas están en un espacio y las dos notas están muy pegaditas. Por tanto, ya sabemos que eso es una tercera, como hemos visto antes. Vale, vamos a ver este ahora. Fíjate, el racimo de uvas. Pues nada, una segunda. Vamos a ver esta que parece muy difícil, pero bueno, ya sabemos que en esta fase los sostenidos y los bemoles no les tenemos que hacer ni caso. Tenemos dos notas que ambas están en una misma línea, buena señal porque eso significa que es fácil. Tenemos dos líneas de separación, pues nada, ya sabemos que eso es una séptima. ¿Has visto? Sin contar do, re, mi, fa, sol y todo eso, mucho más rápido. Y ahora porque te lo estoy explicando, pero cuando coges habilidad lo haces casi instantáneamente. Bien, vamos a ver el último de los intervalos armónicos. Fíjate, aquí tenemos una distancia muy grande y como ves tenemos la nota re y otra vez la nota re. Cuando tienen el mismo nombre es una octava. Vale, pues ahora vamos a ver los intervalos melódicos. Los intervalos melódicos son un poquito más difíciles de ver porque están las notas separadas, pero realmente es lo mismo. Aquí tenemos dos notas que ambas están sobre una línea y hay una línea que los separa. Bueno, pues ya sabemos que eso es una quinta. Vale, hemos hecho este, vamos a hacer este. Exactamente lo mismo porque hemos dicho que no nos importan las alteraciones. Dos notas que están en una línea que los separa, lo mismo que antes, una quinta. Vale, vamos a ver este. Bien, este ya es de los difíciles porque tenemos una línea y un espacio. Hemos visto que esto es de los raros. Y oye, aquí tampoco parece que haya una gran distancia. Por eso es una cuarta. ¿Vale? El intervalo raro, que es pequeñito, es una cuarta. Y si tienes alguna duda, pues oye, lo cuentas y no pasa nada. Sol 1, La 2, Si 3, Do 4. Pero fíjate el tiempo que hemos ocupado en contar eso, cuando de manera visual lo podemos hacer mucho más rápido. Ahora el último de los intervalos que tenemos por aquí. También tenemos una línea y un espacio, es de los raros, tiene bastante distancia, pues nada, es un intervalo de sexta descendente. Y si tienes alguna duda en algún momento, no pasa nada, lo cuentas esporádicamente y poco a poco con la práctica ya irás ganando confianza. Re 1, Do 2, Si 3, La 4, Sol 5, Fa 6. Ya hemos llegado a la sexta. Pero qué engorroso contar así, ¿verdad? Te aconsejo que practiques con esto porque hacerlo de manera visual es una maravilla.
cuando ves que identificas a los intervalos prácticamente de manera instantánea. Como te dije en la lección anterior, estoy planeando en hacer un cuaderno de ejercicios que quizás aún no esté disponible, pero si ves esta lección en un futuro, puedes mirar la descripción del vídeo y a lo mejor ya puedes acceder a él para tener muchas más oportunidades de practicar estas cosas.